Entonces, ¿qué es un robot? Vamos a repasar, esto es muy importante para entender robótica educativa. Un, un dispositivo artificial electrónico electromecánico que es programable, puede realizar las acciones por sí solo, es autónomo y tiene la capacidad de percibir el mundo que lo rodea y actuar en consecuencia. Y según esta definición, podemos clasificar muchos tipos de robots, ¿no? Robots móviles, robots aéreos, robots con forma humana, etcétera. Es bastante amplio la disponibilidad de recursos que cumplen con esta definición. A esto le vamos a llamar robot. Pero nosotros, ahora que ya hemos definido qué es robótica, es un sistema de enseñanza-aprendizaje, ya sabemos qué es un robot. Ahora vamos a aprender cómo vamos a utilizar estos robots o cómo trabajan estos robots, cómo funcionan, cuál es la lógica de funcionamiento de estos robots para posteriormente aplicarlos en el aula, nosotros como maestros. Seguramente los ingenieros, los técnicos tienen otra metodología de trabajo, ¿no? De acuerdo a su área o a los objetivos que tienen desde su área de trabajo. Nosotros, desde lo que es educación, como maestros de primaria, de secundaria, pues tenemos también otros objetivos, ¿no? Nuestros objetivos no solamente es armar un robot y listo, nuestro objetivo es enseñar, aprender y desarrollar contenidos para poder desarrollar en los estudiantes habilidades, conocimiento, etcétera. ¿Cómo vamos a trabajar los robots? ¿Cuál es su metodología de trabajo? ¿Cómo nosotros debemos entender cómo es el funcionamiento de un robot de forma pedagógica? Vamos a proponerles esta metodología de trabajo. Percibir, procesar, actuar y aprender. ¿Qué tenemos? Los robots autónomos móviles. Nosotros vamos a implementar en el nivel primario y en el nivel secundario, les proponemos implementar robots autónomos móviles, como los ejemplitos que han visto que en muchos videos seguramente tutoriales, ¿no? Los robotcitos que tienen rueditas y que se mueven. Ese tipo de robots vamos a implementar. Porque existen, por ejemplo, los drones. Los drones también son robots, pero no vamos a implementar drones todavía, ¿no? Ya es otro nivel, digamos. Estos robots autónomos móviles tienen un ciclo de control. Esto es muy importante. Tienen un ciclo de control que se resume en los siguientes momentos. Nosotros, cuando trabajemos con los estudiantes robótica educativa, cualquier proyecto de robótica educativa que nosotros queramos trabajar, les proponemos seguir estos momentos. Y esto me sirve para la planificación. Vamos a encontrar en Internet, en YouTube, infinidad de tutoriales de robótica, ¿no? Incluso desde el ministerio, en este momento hay un taller de robótica, ¿no? Pero nos indican muchas cosas que están bien conocer, pero como maestros no nos están enseñando cómo se planifica, cómo se redactan los objetivos, cuáles son los criterios de evaluación, cómo voy a evaluar robótica a mis estudiantes, ¿sí? Eso nos tenemos que preguntar. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo un estudiante se va a sacar 35 en robótica? ¿O por qué un estudiante puede reprobar en robótica, en el tema de robótica? ¿Será que pueden reprobar? Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿No? Somos maestros. Seguramente un ingeniero y un profesional de electrónica, un ingeniero, bueno, evaluará según lo que suelda, lo que programa, pero nosotros necesitamos evaluar, ¿no? Las 4 dimensiones según nuestra normativa. Entonces vamos a tomar en cuenta estos momentos para realizar los proyectos educativos de robótica. Primero, cuando trabajemos con los robots, vamos a capturar información del entorno. Nuestros proyectos con robótica debemos tomar en cuenta que nuestros robots, nuestros dispositivos, nuestros proyectos, en un primer momento, tenemos que facilitar información, ¿sí? A través de los sensores. Y enseguida vamos a ver qué sensores. Como segundo momento, nuestro robot, nuestro proyecto de robótica, tiene que procesar esa información. La información que recibe de los sensores lo tiene que procesar.
Este proceso de información se realiza mediante software, es decir, necesitamos programar para tomar decisiones. Aquí tenemos el segundo momento y luego tenemos que tomar decisiones. Es decir, nuestro robotcito que nosotros podamos programar o el proyecto de robótica que puede ser riego automatizado, timbre automatizado, bueno, el proyecto que ustedes quieran desarrollar, me tiene que servir para tomar una decisión. Es decir, ese robotcito, de acuerdo a la información que ha recibido en los sensores, tiene que realizar una acción. Y esa acción va a determinar un comportamiento a través de actuadores. Y enseguida vamos a mencionar qué son los actuadores. Así que son los actuadores. Como su nombre indica, son los que permiten realizar una acción, por ejemplo, los motorcitos. ¿No? Estos son los momentos para implementar un proyecto de robótica educativa. Bien, vamos a tomar muy en cuenta esta información. Y para desarrollar nuestros proyectos de robótica, vamos a necesitar materiales, ¿sí? Vamos a necesitar materiales. En muchos videos, en muchos tutoriales nos han dicho, ¿no? Podemos reciclar materiales, sí, seguramente, pero vamos a ver primero cuáles son los materiales educativos de robótica y vamos a ver si se pueden reciclar o no. Veamos. Existe un material que se llama Lego, Lego Mindstorm, ¿sí? Es un kit de robótica educativa donde tenemos diferentes componentes que se pueden encastrar, así como ven en pantalla, y que tienen su propio lenguaje de programación y tienen sus propios módulos, módulos de sensores, módulos actuadores, módulos de programación. Y es un recurso educativo muy popular, sobre todo en países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? En Japón, por ejemplo, son muy utilizados, son muy populares por su facilidad de uso y por su lenguaje de programación, ¿sí? Hay un pequeño problemita con este material educativo en nuestro entorno, en nuestra realidad, en Bolivia. En Bolivia, este recurso educativo es muy caro, sí, es muy, muy caro. No es accesible, por ejemplo, para una unidad educativa fiscal y mucho peor para sus estudiantes, ¿no? O para el maestro. Son demasiado caritos, hay que importarlos. Aunque ahora ya en Bolivia ya existe una oficina de Lego, sí, ya existen sus tiendas oficiales, pero son materiales que podríamos denominar muy caros, ¿no? Para poder trabajar en aula. Pero nos da ideas, ¿sí? Nos da ideas cómo podríamos trabajar. La ventaja, y otra desventaja es que su lenguaje de programación es propietario, es licenciado, no es un lenguaje de programación abierto y sus recursos materiales, lo que son sus módulos, etcétera, también son licenciados. Es decir, que si quieres aumentarle un sensor, tienes que comprarte un sensor licenciado como se dice, original para ese dispositivo y eso hay que importar y etcétera, ¿no? No es abierto, entonces esa dificultad tenemos. A pesar de que en las Olimpiadas Científicas de Robótica existe una categoría Lego, existe una categoría Lego en las Olimpiadas Científicas de Robótica, pero ahí generalmente participan unidades educativas privadas, ¿no? Porque tienen más recursos seguramente. También existen otros recursos educativos, por ejemplo, hay uno que se llama Emblock, que podríamos llamar es un recurso educativo todo en uno. ¿Por qué todo en uno? Porque en un solo dispositivo podemos tener varios sensores que nos permiten realizar varios proyectos educativos. Por ejemplo, con un solo robotcito yo puedo programar un robot sigue línea, puedo programar un evasor de obstáculos, puedo programar un robot musical, muchas cosas podemos hacer. Y como es todo en uno, todo lo que es el circuito, todo lo que son los sensores ya están integrados, ¿sí? Ya están todos ahí conectados. No tengo que comprar nada extra. Y su lenguaje de programación es un lenguaje de programación por bloques y es lo que vamos a hablar en la segunda parte de este taller. Es un lenguaje de programación por bloques. Y al ser un lenguaje de programación por bloques,
es accesible para estudiantes tanto del nivel primario como del nivel secundario y para nosotros maestros que tal vez primera vez estamos abordando lo que es robótica, nos permite aprender lo básico, introducirnos en robótica de forma fácil y divertida también, no nos vamos a estresar. Seguramente hay muchos colegas que tal vez ya les están exigiendo abordar estos contenidos y necesitamos aprender a programar. Y si ustedes buscan tal vez en las instituciones, en la universidad, programación, robótica, no hay un curso, ¿no? No hay uno especializado. Hay tallercitos, sí, pero es algo básico. Necesitamos aprender más y para eso hay que practicar y tener tal vez un apoyo, ¿no? Y para estudiar electrónica, estudiar programación, no tendríamos que ir a la universidad y estudiar 5 años, pero no tenemos 5 años para abordar este tema. Necesitamos nosotros capacitarnos, pero introduciéndonos de forma fácil y sobre todo de forma pedagógica. Este recurso educativo, hay muchos parecidos, hay el Embloc, hay el BI, hay muchos en el mercado, pero también son caritos, ¿sí? Es decir, tienen un costo, ustedes observarán, son dispositivos de mucha calidad, de materiales tales metálicos, etcétera, pero tienen costo, pero nos dan ideas, nos dan muchas ideas. No quiere decir que porque son caros no voy a hacer lo que está ahí, podemos trabajar eso y vamos a darles algunos ejemplos. Entonces, hay muchos dispositivos, recursos educativos, kits educativos. Incluso en algunos municipios, los años anteriores a la pandemia, hay municipios que han entregado a las unidades educativas kits de robótica, ¿no? Y el más común, el kit de robótica más común, accesible, abierto, fácil de utilizar, es el kit que contiene la placa Arduino, que es lo que vamos a también utilizar, porque es el más común, donde tenemos más información, más ¿cómo se dice? Proyectos que podemos nosotros encontrar y vamos a ver que también es más fácil programar por bloques. Entonces vamos a tener muchas expectativas, ¿no? Tenemos la expectativa de crear lindos proyectos, pero llegado el momento nos encontramos con esta realidad, ¿no? Hay cables, tenemos que saber electrónica, seguramente alguien va a necesitar soldar, tenemos que conseguir recursos, dispositivos, sensores, y muchas veces nos dicen, ¿no? Del ministerio, pero podemos reciclar, ¿no? Materiales en desuso, pero no es así, ¿no? No es tan fácil. De poder reciclar, se puede reciclar, pero no es tan fácil de ir a un, no sé, a un lugar donde hay equipos en desuso, agarrar cualquier cosa y programar. No es así. Tenemos que conocer. No todo lo que está en desuso se puede programar. Si yo tengo una impresora, ¿cómo yo sé qué circuito se puede programar? Tengo que tener un conocimiento previo, ¿no? No es agarrar cualquier cosa y decir, ah, ya voy a programar, ¿no? Parece fácil. Cuando nos hablan así a los maestros, nos simplifican o nos dan soluciones que no son reales, ¿no? Necesitamos para enseñar y aprender robótica. Y nosotros como maestros bolivianos nos gusta enseñar bien, nos gusta que nuestros estudiantes aprendan bien. Necesitamos entonces materiales idóneos y adecuados para poder aprender y enseñar. Y para eso vamos a utilizar un recurso que se llama Arduino, ¿no? Pero antes de pasar al Arduino y hacer la demostración de programación, ¿por qué enseñamos robótica? ¿Por qué yo voy a enseñar robótica o qué ventajas me trae lo que es la introducción de robótica en el desarrollo curricular? Podríamos decir, bueno, nos está obligando el ministerio, entonces tengo que hacer robótica y ya, pero tenemos que ir más allá, ¿no? ¿Por qué tenemos que enseñar robótica? Las ventajas de robótica son las siguientes, ¿sí? Vamos a ver aquí. Nos permite promocionar habilidades en la planificación y solución de problemas. ¿Cómo? Enseguida les vamos a indicar. ¿Cómo los estudiantes pueden aprender a planificar y resolver problemas mediante robótica? Y además podemos desarrollar lo que se llama el pensamiento computacional.
¿Qué es el pensamiento computacional? Precisamente el pensamiento computacional es resolver problemas, ¿sí? Resolver problemas. Luego, nos permite apropiarnos de conceptos de programación, ¿sí? Robótica nos permite apropiarnos de conceptos de programación, como pueden ser secuencias, bucles, variables, por ejemplo, en matemáticas se usa bastante, funciones condicionales, ahí entra lo que es lenguaje. Si queremos programar un brazo robótico, tengo que aprender lo que es antes, tengo que aprender qué es biología, articulaciones, etcétera. Necesitamos abordar desde diferentes áreas una problemática. Luego tenemos una ventaja que robótica no se puede trabajar de forma individual, de forma efectiva, ¿sí? Como trabajamos con estudiantes, tenemos que trabajar en equipo, en grupo, no en grupo, digamos en equipo, ¿sí? Y, y- y en base al ensayo y error, en base al ensayo, aprender a solucionar problemas. Y no es que tenga una solución. Los estudiantes tienen que pensar, tienen que abordar, estudiar, investigar para dar solución a un problema. Los estudiantes construyen su conocimiento a partir de un proceso de exploración, revisión y corrección. Estas palabras clave me permiten elaborar mi criterio de evaluación. Cuando yo voy a planificar en mi clase de robótica, necesito criterios de evaluación. ¿Cómo yo voy a evaluar robótica? Entonces aquí tengo criterios, ¿no? El estudiante explora, el estudiante revisa, el estudiante corrige, etcétera. A través de un entorno lúdico, nosotros vamos a desarrollar estas capacidades a través de un entorno lúdico. Para los estudiantes, esto va a parecer como un juego, ¿no? Ellos ven estos robotcitos, estos kits de robótica, lo ven como un juguete y les llama mucho la atención y se motivan mucho cuando saben o nosotros les enseñamos a poder programar, a poder construir, a poder como se dice, deconstruir estos dispositivos para aprender y darles un uso, ¿no? Darles un objetivo. Y a los estudiantes eso les motiva mucho. Y mediante esta motivación, ¿qué están haciendo los estudiantes? Están aprendiendo, ¿no? En colaboración y en equipo. Esto es muy importante. Sobre todo porque no vamos a tener seguramente los dispositivos, los materiales para cada estudiante. Si ustedes tienen 40, 45 estudiantes, ¿será que vamos a conseguir 45 placas Arduino con nuestras 45 computadoras? Muy difícil, ¿no? Nuestra realidad a nivel nacional es muy difícil. Entonces, tenemos que trabajar en equipo, en colaboración. Hacer lo posible para tener los dispositivos, trabajar en grupos seguramente, en equipos y poder acceder a estos materiales de forma óptima, ¿no? No solamente con un hito tampoco, ¿no? Pero se puede trabajar. Vamos a ver enseguida, hay maneras. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos aprender a programar y vamos a aprender a programar un lenguaje de programación por bloques y existen muchos programitas para programar en bloques. Y para iniciarnos en lo que es robótica, iniciarnos en lo que es robótica y programación, les sugerimos, les proponemos aprender robótica por bloques, es para introducirnos. Y a medida que vayamos avanzando en nuestro aprendizaje, ya vamos a aprender un lenguaje de programación más formal, ¿no? Entonces tenemos estas ventajas. Vamos a proponerles usar un lenguaje de programación por bloques que está trabajado en Emblog, que es un programa que me permite programar en bloques. Se llama Emblog. Enseguida les vamos a mostrar cómo se usa, cómo se descarga. Y finalmente, ¿cuál es la implementación pedagógica? En todas las diapositivas que han visto ustedes, estudiantes y maestros, son fotografías que hemos trabajado nosotros en aula, ¿sí? Antes de la cuarentena incluso, ¿no? Entonces pueden ver ustedes que se pueden trabajar con niños desde los 6 años, 7 años se puede trabajar. El único requisito sería que ya sepan leer, ¿no? Sepan leer y suficiente, ya podríamos trabajar. Y ya con secundaria ni qué decir.
Tenemos que implementar robótica en el aula a través del trabajo grupal y roles. Esto ya les vamos a indicar despuesito. Necesitamos momentos de desarrollo de actividades. Nosotros trabajamos en 4 momentos, ¿no? Tenemos práctica, tenemos la teoría, la valoración y la producción. Pero en robótica, ¿qué voy a trabajar en la práctica? ¿Qué voy a trabajar en la teoría? En la valoración. El producto, bueno, ya sabemos que vamos a tener un producto. Entonces, ¿cómo trabajamos estos momentos? Ya al finalcito ya se van a dar cuenta cómo vamos a trabajar, les vamos a indicar. ¿Cuál es la metodología de trabajo de robótica educativa? Les sugerimos trabajar aprendiendo robótica por proyectos o lo que se conoce comúnmente como ABP, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología de enseñanza-aprendizaje que se adapta fácilmente para enseñar y aprender robótica. Y finalmente, al terminar este taller, les vamos a compartir cómo evaluamos robótica. ¿Será que le voy a dar un examen escrito? ¿Será que robótica es soldar, es conectar foquitos? Vamos a proponerles entonces cómo voy a evaluar robótica en clase, ¿sí? Seguramente vamos a encontrar tutoriales en internet, tutoriales de todo, ¿no? Robótica, hacer sigue línea, hacer un sensor, todo, todo, todo. Pero nos enseñan a evaluar. ¿Cómo yo evalúo en nuestro modelo educativo? ¿No? Ahí está la incógnita. Pero vamos a proponerles, no es algo que está establecido, pero les vamos a proponer alguna metodología de evaluación. Y aquí tenemos un ejemplito de un recurso educativo que se ha elaborado entre maestros y se ha trabajado también con maestros, ¿no? Y más o menos les vamos a mostrar cómo deberíamos trabajar en aula, ¿no? Se trabaja en equipo, como ustedes pueden ver, se trabaja en equipo, podemos trabajar en una mesita 4 o 5 estudiantes, entonces no necesitamos muchos recursos, tal vez para un equipo, un Arduino y los recursos necesarios, y en equipo vamos trabajando y asignamos roles, vamos a asignar roles a los estudiantes, vamos a tener un estudiante que va a tener el rol de programador, por ejemplo, otro estudiante va a ser el diseñador, otro estudiante puede ser el que va a construir, etcétera, ¿no? Hacemos roles, asignamos roles en el grupo de trabajo y estos roles hay que rotar. Vamos a trabajar por proyectos. Tenemos un proyecto, el más común es el proyecto construir un robot sigue línea, ¿no? Esto también es un proyecto ya más avanzadito, pero que se puede trabajar con estudiantes tanto del nivel primario como del nivel secundario. Entonces, ahí se puede trabajar, ¿no? Entre maestros también podemos aprender de esta forma, ¿no? Y es un aprendizaje práctico, ¿no? Es bastante práctico. Ahí tenemos un recurso que se llama Bowie Arbot. Es un robot todo en uno, es decir, tiene sigue línea, tiene sonido, tiene sensores, se puede controlar con el celular, se puede manipular por Bluetooth, conectarlo a un celular, una tablet y podemos hacer el control mediante control remoto. Tiene el diseño en realidad aumentada. Nosotros apuntamos con la cámara y podemos diseñar, ¿no? Un robotcito en forma de volquetita, en forma de ambulancia. En fin, hay muchas posibilidades de trabajar lo que es robótica, ¿no? Y esto ya parte del conocimiento previo y lo que es robótica para el maestro. Hasta aquí lo que es robótica, y les voy a compartir a continuación este material. Aquí está, robótica educativa, a ver, musical. Aquí está, robótica. Bien, de forma pedagógica ya le hemos hecho una introducción, ya hemos hecho una pequeña introducción. Y vamos a indicar que robótica podemos manejar de forma lúdica, ¿no? Mediante proyectos. A través del juego de proyectos podemos desarrollar capacidades como la motricidad, la creatividad, el pensamiento lógico matemático y el trabajo en equipo con robótica. Tenemos la integración de robótica, voy a ampliar un poquito, aquí está, ¿no? En procesos de aprendizaje permite desarrollar habilidades transversales, ¿no?
en el área de saberes y conocimientos. Pensamiento computacional. Tal vez es un término nuevo para muchos, pero esto ya se trabajaba hace ya desde el 2006, el pensamiento computacional, aplicado a la resolución de problemas, creatividad, innovación, trabajo en equipo, capacidades expresivas y comunicacionales, ya van a ver por qué, y uso autónomo y con sentido crítico de las tecnologías. Este sentido crítico de las tecnologías es lo que me sirve para el momento de la valoración. Ya sabemos que es un robot, ¿verdad? Ya hemos hablado del robot, ahí tenemos algunos ejemplitos. Y vamos a revisar ahora qué componentes tiene un robot. Estos componentes siguen una estructura. Los robots tienen dos niveles en su arquitectura, en su construcción. Tienen dos niveles. El nivel físico y el nivel de procesamiento. El nivel físico, como su nombre indica, comprende la estructura electrónica, electromecánica, circuitos, etcétera, ¿no? Todo lo tangible. Y en este nivel físico tenemos dos subniveles. Tenemos los sensores y los actuadores. Recuerden que un robot necesita percibir el entorno. ¿Cómo percibe la información del entorno? Mediante los sensores. Existen sensores para capturar información física. Por ejemplo, hay sensor de luz, sensor de temperatura, de humedad, de distancia, de sonido. Hay de todo. Hay diferentes sensores. ¿Y para qué recoge la información del entorno? Para actuar en consecuencia. Entonces necesitamos actuadores. ¿Y qué son los actuadores? Son los que permiten moverse, es lo que permite actuar al robot. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Pueden ser actuadores hidráulicos que se accionan con presión de agua. Podemos tener actuadores neumáticos con presión del aire y generalmente nosotros vamos a trabajar con actuadores eléctricos, que son los más utilizados, ¿no? Los motorcitos, los servomotores, los bracitos tienen servomotores, etcétera. Y el nivel de procesamiento se refiere a la parte que procesa la información. En este caso necesitamos una placa, ¿sí? Una placa de control. Y existen muchas placas de control. Existe, por ejemplo, Arduino, que es el más conocido, ¿no? También existe el microbit, también existe el Raspberry, creo que se escribe Raspberry Pi. Hay muchas placas de control, ¿sí? Incluso Arduino, al ser abierto, los planos están en internet, uno puede agarrar los planos y puede crear su propia placa, ¿no? Pero para eso hay que tener otro tipo de conocimiento. Entonces, esta es la arquitectura de un robot. ¿Cómo funciona un robot? Un robot percibe el mundo que le rodea, procesa esa información, actúa y nosotros aprendemos. Esto ya lo hemos visto. Y ahora vamos a hablar de Arduino, ¿sí? Vamos a hablar de Arduino.